Antes de nada, feliz Navidad a todo el mundo. Con esto ya dicho y ya empezando, vamos a ver el vídeo de hoy porque tenemos datos muy interesantes. El precio de Bitcoin prácticamente no se ha movido, pero entre medias ha pasado una serie de sucesos muy importantes, como uno de las mayores ventas históricas en el mercado tradicional desde el 2009. Esa es una de las pequeñas cosas que vamos a ver para que os hagáis una idea de lo que tenemos para el vídeo de hoy. Así que si os está gustando el contenido, me dejáis un like, os suscribís y vamos a empezar ahora mismo. Tenemos que ver el vídeo de hoy un montón de cosas. Tengo literalmente una lista de más de 10 cosas que os quiero enseñar antes de darnos un descanso para esta Nochebuena. Con esto, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo ha estado Bitcoin estos últimos días. Y es que durante el domingo, lunes, etcétera, ha tenido una pequeñita bajadita y ahora mismo lo encontramos en los 95.500 dólares, después de todo el movimiento liquidatorio que habríamos tenido, y ahora vamos a comentar cómo se habría comportado las métricas después de toda esta bajada que habríamos tenido. Ahora, también os voy a explicar luego en un análisis técnico qué significa esta zona que tenemos aquí puesta, que le he puesto antes de empezar el vídeo, pero sin más dilación, veamos ahora mismo las noticias importantes para luego pasar con unas pedazo de métricas que a más de uno os va a gustar. La primera noticia importante que necesitamos saber todos para esta semana es que al ser una semana de Navidad, tenemos días festivos, sobre todo por parte de Estados Unidos, que va a hacer que el mercado se ralentice. No esperemos unos movimientos muy locos y si hay movimientos muy locos, recordar que van a ir dejando gaps, con lo cual mucho cuidado, no está el mercado abierto. Necesitamos que esa CME, que los ETFs hagan su propio movimiento dentro del mercado. Un movimiento sin ellos se va a quedar raro. Con esto dicho, señores, las fiestas que tenemos es el 24 de diciembre, que no sería que no hay mercado, sino que cerraría pronto, a la 1 de la mañana, horario americano. Y ahora también tendríamos el día 25 como un día entero de festivo, con lo cual no abrirá el mercado, posiblemente abran los futuros, pero el mercado como tal no abrirá y luego se sumará obviamente el sábado y el domingo como tal. Con esto visto, recordar, no esperamos unos grandes movimientos para estos días. Vamos a pasar con los indicadores que os quería enseñar, las métricas que os quería enseñar, que están muy interesantes. Y empezamos con una métrica que nos muestra el FOMO y el miedo que hay en el mercado dentro de Bitcoin. Cómo se estaría comportando la masa dentro de Bitcoin. ¿Qué es lo que vemos a nivel de positivo sentimiento, de sentimiento negativo y el mixto? Vemos algo muy interesante, señores. Aquí lo estáis viendo. Ahora mismo el sentimiento positivo y negativo lo tendríamos con esta especie de línea amarilla, la cual estaría muy negativo. Y es que estamos hablando de que la zona de negatividad en la que nos encontramos después de esta bajada, que es lo que a mí me sorprende, ha sido una bajada de un 10%, nos la encontraríamos en prácticamente los mínimos desde junio de este año. Estamos hablando de que prácticamente nos tendremos que remontar más de 6 meses para encontrar algo más negativo a nivel de sentimiento del mercado que ahora mismo. Y aquí nos lo pone nuestro compañero que se ha encargado de hacer este gráfico, lo que habría pasado en las anteriores veces. El 4 de julio, cuando estábamos tan negativos, que no es tanto como ahora estaría siendo más. En los próximos 11 días el precio recuperó un más 17%. Otra vez que veíamos un movimiento también de bastante miedo lo teníamos el 4 de agosto, que veíamos un movimiento de un 14,3% en los próximos 4 días, haber tenido este gran miedo dentro del mercado. Ahora lo que tenemos que ver es qué ocurre en nuestro escenario, porque sinceramente tenemos casi todo con un gran sentimiento negativo. No estamos hablando de métricas, no estamos hablando de ventas, no estamos hablando, digámoslo así, del apartado claro del mercado, sino de única y exclusivamente lo que piensa la gente, del sentimiento, cómo se estarían sintiendo a nivel de operar las criptomonedas, cómo se está viendo por Twitter, Telegram, comentarios, etcétera. Y la verdad, yo también lo he notado. Más de uno de vosotros está preocupado. Esta bajada le da miedo porque espera, como en todos los bullrums, y que con razón lo decís, hay retrocesos muy grandes. Hemos bajado un 10%, pero de normal, en casi todos los bullrums hay movimientos de un 20, de un 30, hay movimientos enormes de retroceso. Y claro, mucha gente se está esperando en que estamos en ese exacto punto. Pero ¿qué es lo que pasa por el otro lado? Que la gran mayoría de todo el apalancamiento y de todo el retail ya ha salido del mercado. Entonces, ¿para qué necesitas una caída de un 30%? ¿Para qué necesitas una caída de un 40%? Me da igual la caída que quieres decir. Si ya has liquidado al retail, ¿para qué vas a querer hacer ese movimiento tan absurdo? Estamos viendo una métrica de nuestros compañeros de HighBlock, el cual nos muestran el Open Interest en todas las criptomonedas. Estamos hablando de que nos muestran 250 monedas a la vez, que desde el 7 de diciembre habría pasado a una métrica de 80 de apalancamiento, 80%, podemos decirlo así. Es una normalización del apalancamiento y habría bajado a 10 en estos momentos y cada vez va haciendo nuevos y nuevos mínimos en estos momentos. Vemos cómo se habría comportado el apalancamiento durante los últimos días. Vemos esa barrera que veíamos al 9 de diciembre que se parece a la del funding rate y cómo en algunas monedas a mitad de diciembre volvía el apalancamiento
pero como ya rápidamente, ahora en esta zona final de diciembre, muy pocas monedas son las que se encuentran con un gran apalancamiento. La gente ya ha desistido. Aquí estaban muy apalancados en la parte del 2, 3, 4, 5, 6, 7 de diciembre, los liquidan, algunos que les quedan dinero vuelven a abrir posiciones, los vuelven a liquidar. Y ahora ya sí que sí, está el mercado prácticamente vacío. Y con mercado vacío tenemos que hablar de lo que vemos por pantalla. Estamos viendo el funding rate. Ya sabemos la importancia que nosotros le damos desde el canal al funding rate y cómo de importante es para nosotros. ¿Y lo estáis comprobando vosotros mismos? ¿Qué hablábamos con otros vídeos que habríamos tenido? El funding rate nos indica cuando hay ese FOMO. Lo que quiere decir que si estamos en una tendencia alcista y tenemos el funding rate negativo es algo positivo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo vemos todos por pantalla. Hemos pasado de tener unos funding rates bastante altos, o que al menos llamaban la atención, sobre todo el pico que teníamos a la hora de romper los máximos la anterior vez, y ahora mismo, señores, ni siquiera el promedio estaría en 0,01. Es que está aún más bajo de este promedio. Y en algunos momentos, como se puede llegar a ver por pantalla, habríamos tenido incluso funding rate negativo. Yo quiero comentar una cosa, señores. En este canal lo único que intentamos hacer es mostraros unas métricas, unos indicadores que os ayuden a tomar las mejores decisiones dentro del mercado, digámoslo así, no basándonos en FOMO y no basándonos en cosas que no funcionan. Esto ya ha funcionado anteriormente y es una manera más objetiva de ver cómo funciona. Obviamente, a veces estos indicadores se van a equivocar y obviamente a veces me voy a equivocar yo, porque si no nos equivocásemos nunca, pues estaríamos con un Lambo en Dubái o en el país que más os guste. Eso es lo que acabaría pasando, si no seríamos todos absolutamente millonarios. Pero sí es verdad, señores, que de normal, comprar cuando hay un funding rate negativo y vender cuando está muy alto acaba siendo una estrategia que ya se ha demostrado durante los últimos años que funciona muy bien. Porque sinceramente, señores, en este canal me vais a ver muy poco. No estamos para hacer dos líneas de tendencia mal dibujadas y decir aquí está el suelo de Bitcoin. Hacer dos líneas de tendencia y ver el suelo ahí, a mí sinceramente me parece que no refleja la identidad del mercado. El mercado no se mueve por líneas de tendencia, aunque obviamente si mucha gente compra en esa línea de tendencia al final acaba funcionando. Esto es lo que de verdad mueve al mercado y por eso quiero que más de uno de vosotros acabe pillándolo. Y es que, señores, cuando hablamos de negatividad, hablamos también de lo que estamos viendo por pantalla. No solamente el funding rate se habría vuelto totalmente negativo, que nos estaría demostrando, como hemos hablado hace un segundo, que tienen miedo. Es que tienen miedo, ya lo estamos viendo en el indicador que hemos visto al principio de sentimiento, hay miedo. Sino que ahora el apalancamiento, el open interest, que nos muestra, señores, cómo están los futuros, qué es lo que está pasando con los futuros, miradlo aquí. Nos encontramos en zona de mínimos. Esto es lo que os quiero enseñar. Todo el apalancamiento que teníamos abierto se ha ido al garete con este último movimiento bajista barra alcista, porque lo único que han hecho es cerrar posiciones. Tienen miedo a posibles bajadas más amplias y habrían reducido el open interest a prácticamente zona de mínimos de los últimos meses. Y es que, señores, estamos en exactamente la misma circunstancia que os acabo de comentar hace un segundo. Nosotros sacamos métricas que funcionan para el mercado. ¿Por qué? Porque anteriormente han funcionado. En el funding rate estamos en negativo. ¿Y qué hemos dicho? Comprar en negativo y vender en muy positivo acaba siendo una estrategia muy buena. Pues lo mismo pasa con el open interest. Cuando hay una zona ya delimitada de open interest, comprar cuando el open interest está bajo y vender cuando está alto es una estrategia que funciona muy bien. Y simplemente remontemos y veamos los últimos 2 meses del mercado. Desde los $65.000 cuando el open interest se encontraba en cotas bajas. Míralo aquí. Cota baja, justo antes de un pump. Cota baja, justo antes de un pump. Otra vez, la cota baja, cuando nos encontramos para hacer un nuevo pump. Miremos otra cota baja, aunque este no es tan baja, pero nos llevaba a máximos históricos. Otra zona de cota baja de open interest que nos llevaba de nuevo a máximos históricos. Y ahora nos estamos volviendo a encontrar en esa misma zona de cotas bajas. Usamos la misma lógica que hemos usado. Si juntamos el funding rate y juntamos el apalancamiento y seguimos esta lógica tan sencilla, a veces fallarás. Pero ya estamos viendo como la gran mayoría de veces el sentimiento tiene que estar muy negativo para que se te vaya en contra. Y es que, señores, a eso hay que sumarle aún otra cosa más. Estamos hablando de las órdenes que hay en spot para proteger al precio de caídas y que hemos visto cómo han vuelto a funcionar. ¿Qué significa esto, señores? Cuando nos encontramos en zona de máximos, gran cantidad de ventas por la parte alta, gran cantidad de ventas por la zona de los $100.000 para bloquear al precio. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Que nos encontramos en los $95.000, que tenemos grandes barreras de compra por los 90.000, mientras que por arriba no hay absolutamente nada. Y volvamos a usar la misma lógica que habríamos usado con anterioridad. Y mirar que no había tantas compras como las que tenemos ahora. Cogemos zona de compras que hayamos tenido, mágicamente un suelo y el precio sube. Zona de compras que hayamos tenido, precio sube. Si es verdad, aquí hay veces que vamos a tener equivocaciones, el precio retrocede otra vez a zona baja, no se acierta siempre. Si las métricas se acertasen siempre seríamos todos multimillonarios, pero vamos a las mismas. Otra vez, zona de cotas altas en verde, subimos. Zona de cotas altas en verde, subimos.
zona de cotas altas en verde, volvemos a subir, volvemos a tener una zona de cotas altas en verde, vamos a máximos históricos. Y ahora tenemos de nuevo otra zona de cotas verdes, una zona en la que tenemos más compras por la parte de abajo que ventas por la parte de arriba. Estamos usando exactamente la misma lógica en todos los escenarios, y los tres, funding rate, apalancamiento y barreras en spot, dan la misma solución que estamos viendo. Y además, y aquí lo interesante, para remontarnos a una barrera en spot tan grande como la que estamos teniendo ahora mismo, no existe en el 2024. Miradlo ahora mismo vosotros todos por pantalla, señores. Habríamos llegado a una zona de 400 millones de dólares en barrera por la parte de abajo, mientras que en cualquier movimiento para bloquear caídas, esto no habría ocurrido. Es más, mirar aquí en la zona de los 25.000 dólares, cuando caíamos, tampoco bloqueaban con tanto dinero. Y aún así, seguía siendo un suelo. Estamos hablando de que esto prácticamente sería récord. Bueno, aquí estamos mostrando hasta julio de 2023. Y aún así, no hemos encontrado una franja tan grande. Con esto prácticamente hemos terminado las métricas, pero os quiero enseñar un par de noticias muy importantes de lo que habría ocurrido en la última caída que hemos tenido en el mercado tradicional. Porque para quien no lo sepa, hemos tenido una de las mayores ventas desde 2009. Ahora la vamos a enseñar. ¿Qué es la única cosa que tenemos que tener en cuenta para estos últimos días del año? Pues señores, las opciones de Bitcoin a finalizar. Año, mes, trimestre y semana, prácticamente. Este último viernes de este mes, el 27 de diciembre, va a ser el más esperado de todo el año. ¿Y por qué decimos que va a ser el más esperado? Lo estamos viendo por pantalla. Un valor nocional de 14.000 millones de dólares. Solamente en Deribit. Faltan ETFs de Bitcoin, la CME, propio Deribit, tenemos a OKEX y hay otras plataformas de exchange. Esto perfectamente podría llegar a más de 20.000 millones o incluso 30.000 millones de apalancamiento. Estamos hablando, señores, de 30.000 millones de apalancamiento que expirarían el 27 de diciembre. No sé si entendemos todos desde aquí de casa la barbaridad de cifra que es esa. ¿Qué significa esto, señores? Que cuanto más nos acerquemos a este 27 de diciembre, más van a querer tener las cosas medio controladas los market makers de opciones. Ahora mismo hay unas barreras muy claras para el mercado. Número 1, la zona de los 100.000 dólares, porque es la que más cerca nos pilla, que estaría bastante cargada. Pero en estas últimas semanas se ha ido rotando y ahora la zona más importante de todas son los 90.000 dólares. Tenemos tanto un gran apartado de opciones bajistas, que llegaría a la mitad, como un mega apartado de opciones alcistas. Probablemente, señores, salvo que pase algo bastante raro, sería complicado perder la zona de los 90.000 dólares, por lo mismo que hemos estado diciendo, al igual que superar con mucha fuerza la zona de los 100.000 dólares debido a esta gran cantidad de opciones. Aunque como ya se dice, siempre hay alguien que quiere tocar las narices a los market makers. Siempre habrá alguna ballena que quiere forzar la máquina en estos últimos días, sobre todo cuando no haya mucha liquidez. Pero sinceramente, si me tenéis que decir a mí, ¿cuándo va a haber un movimiento enorme? ¿Cuándo vamos a tener, yo qué sé, alguien que piense en una caída de un 20% o en una subida de un 30%? Lo que vosotros queráis, ese tipo de movimientos tan absurdos no van a pasar hasta que estas opciones hayan expirado. Sé que el vídeo se nos está quedando algo largo, pero recordar que al final de todo esto tenemos el análisis técnico de Bitcoin, que es que el vídeo de hoy se me va a hacer largo y probablemente mañana y pasado no haya vídeos, porque a mí también me gusta celebrar la Navidad, ¿no? Salvo que haya algún movimiento extraño, señores, posiblemente me los tome libres. Si hay algún movimiento, no os preocupéis, tendréis vídeo, pero por ello vamos a hacer el vídeo de hoy aún más largo para que podamos atender a todas y cada una de las cosas que habrían pasado en este fin de semana. Empezamos ahora sí con una noticia muy sencilla, y es que MicroStrategy habría vuelto a comprar, en este caso 5.200 bitcoins, un total de 560 millones a un promedio de 106.000 dólares. Prácticamente habría comprado los máximos. En este caso ya sabemos que MicroStrategy lo que está haciendo es comprar apalancando su propia acción, llevan haciéndolo y lo hacen todas y cada una de las semanas. Para que os hagáis una idea, el lunes de todas las semanas aparecerían este tipo de compras, o cada 2 semanas, pero siempre los lunes tendremos este tipo de movimientos por parte de MicroStrategy. Por el otro lado, hablemos del resumen de la liquidez que se habría visto en el mercado cripto. Esta semana ha sido otra semana mala en la cual no se habría ingresado dinero. Teniendo en cuenta todas las bajadas que hemos tenido, me parece totalmente normal. A mí lo que me llama la atención es que, señores, estaríamos ahora mismo en la zona de unos 200 millones que se habrían ingresado, pero con las caídas que hemos tenido, no estamos en negativo. Sinceramente, es algo que me sorprende bastante y yo le sus narices por la gente que sigue invirtiendo dentro de Bitcoin, que obviamente no invierte tanto como habíamos visto las anteriores semanas, pero no
están vendiendo, no están sacando, retirando dinero del mundo de las criptomonedas. Por el otro lado, señores, los ETFs veían una de sus mayores ventas desde que prácticamente existen los ETFs. Estamos hablando de que ha sido un absoluto récord, que con estas últimas caídas la gente ha sacado bastante dinero de los ETFs. Un total de 700 millones prácticamente el día 19 de diciembre. Y estamos viendo que cuando ocurre este tipo de velas, sobre todo en tendencias alcistas, que es que no tenemos registro de unas ventas tan grandes como estas, suele ser pánico. Ya lo hemos visto en anterioridad, al igual que las grandes compras son absoluto FOMO, las grandes ventas, si nos vamos registrando todos y cada uno de los días en los que ha habido estos sell-offs, como los llaman estas grandes ventas, es pánico desde los retails que operan en los ETFs. Y por último vamos a pasar con esta noticia que os quería comentar del mercado tradicional. Para quien no entienda lo que ha pasado con el mercado tradicional, ha tenido una caída desde máximos hasta donde nos encontramos de un 5% en 3 días. Obviamente esto es algo bastante drástico, que para el mercado tradicional es terrible, que ahora si queréis le hacemos análisis técnico, pero por ahora yo no me preocuparía porque tampoco habría roto en ningún momento ninguna zona de mínimos, pero señores, una caída de un 5% en el mercado, no están acostumbrados esta gente. ¿Y cuál es la realidad, señores? Que ahora mismo los fondos de acciones estadounidenses registran salidas de 50.200 millones de dólares en esta semana del 18 de diciembre. Quiere decir, en la anterior semana, en lo que habría sido toda la semana entera, habrían retirado de ETFs, fondos de inversión, etcétera, todo ese entramado para operar la bolsa americana, un total de 50.000 millones de dólares. Una absoluta barbaridad, que aquí lo comentan desde el artículo, la mayor desde septiembre de 2009. Estamos hablando, señores, que esta venta sería equivalente al absoluto pánico de justo el suelo de la burbuja inmobiliaria. Como estamos hablando, hablamos ya del septiembre de 2009, cuando estábamos muy cerquita de llegar ahí al suelo de la burbuja inmobiliaria, cuando ya todo el mundo decía, ya no puedo más, y vendió todas sus acciones en las últimas caídas. No se registraba una salida tan grande desde ese momento histórico. Imaginar el miedo que ha habido en el mercado, no sé exactamente qué demonios han tenido que decir o hacer para que haya tanto miedo como para que se haya visto una salida récord de dinero que equivale al final de una crisis financiera, al final de una crisis inmobiliaria, de que explotase toda la burbuja, y una caída de un 5% ha hecho exactamente lo mismo. Y es que por el otro lado, en el mismo día, en toda esta misma semana, el índice de volatilidad del VIX registró su segunda mayor ganancia diaria, quiere decir la mayor subida de volatilidad, de la historia. Estamos hablando de que solamente ha habido una única vez en toda la historia del mercado que haya superado a la que se hacía la semana pasada. Y esto ha ocurrido con un movimiento de un 5%. Para que nos hagamos una idea del pánico que está habiendo en el mercado ahora mismo, mi pregunta, señores, es ¿a qué demonios viene tanto pánico? Es que yo no lo termino de entender. ¿Será que después de estar tantos años con las criptos esté ya maltratado de tantas hostias? Mandado por todos lados y este tipo de caídas ni las sientes. SP500 cae un 5%, Bitcoin cae algo más de un 10% y estamos entrando en unos pánicos que equivalen a burbujas inmobiliarias, que equivalen a absolutas crisis, el segundo mayor dato del VIX. ¿Alguien me explica qué ha pasado por los comentarios, por favor? Y es que hay mucha gente que me ha pedido que analice este indicador que estoy viendo por pantalla. Lo hemos traído con muchas ocasiones al canal, en el cual nos muestra la Bitcoin contra la liquidez global con un retraso de 10 semanas. Ya sabéis, la liquidez se comporta antes de que ocurra el precio. Y hemos visto que durante toda la lateralización que hemos visto de Bitcoin habría pasado exactamente lo mismo, lo habría respetado a la perfección hasta incluso ahora en la zona de máximos, en el que estamos viendo como la liquidez M2 nos estaría demostrando que podríamos incluso esperar una caída en torno a los 75 o 80 mil dólares según si siguiésemos esta liquidez global que estamos viendo. Algo bastante interesante a entender es que la liquidez global va por ciclos y ahora estamos en un ciclo expansivo. En el momento que entre Donald Trump en la Casa Oval pasarán otras cosas. Este gráfico se moverá. Eso no quiere decir que durante los próximos días, semanas, lo acabemos siguiendo y tengamos retrocesos más profundos. Pero señores, estamos en un momento expansivo. La liquidez global al final se acaba comportando, como estáis viendo por pantalla, siempre por ciclos, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y en estos momentos se encuentra la zona baja de un ciclo expansivo hacia la zona alta. Si en algún momento aún Bitcoin se sigue llevando por esta liquidez M2 que estamos viendo, por estos movimientos que hacen los bancos centrales de aquí a unos meses, en el momento que entre la nueva presidencia, y aparte de que estamos en un momento expansivo, todo esto quedará en la nada. Volveremos a la misma exacta zona. Lo que hay que ver es si ahora mismo Bitcoin hace caso a toda
esta liquidez. Sé que llevamos bastante tiempo del vídeo, así que el análisis técnico lo vamos a hacer lo más corto posible, porque si no, número uno, yo me estoy achicharrando con todas las luces que tengo puestas para vosotros y seguro que os estáis cansando de un vídeo tan largo. Ahora ya con esto comentado, señores, vamos con el análisis técnico y empecemos con el SP500. Una cosa y muy sencilla. Hablamos de un cambio estructural cuando se van rompiendo mínimos. Ya está. Tan sencillo como eso. Anterior mínimo del SP500 no se ha roto. Anteriores mínimos del SP500 no se ha roto. Aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Hasta que no se rompa ninguno, aquí no estamos hablando nada. Para mí, ¿qué significaría peligro en el SP500, peligro en el mercado tradicional y que podría obviamente arrastrar a las criptomonedas? Que número uno te rompa este mínimo que tenemos por aquí, que está muy cerquita, y que número dos te acabe rompiendo este doble mínimo y rellene el gap que tenemos por aquí abajo. Una ruptura de estos dos mínimos para mí ya sería empezar a cambiar esa estructura de máximos a mínimos cada vez más bajistas y posiblemente otra vez de nuevo un retroceso más profundo. Siempre el SP500 se suele comportar muy bien con este tipo de movimientos porque cuando ya veníamos de la crisis con anterioridad hizo exactamente lo mismo, señores. Teníamos obviamente nuestras zonas de mínimos, aquí nos daba el primer aviso, pero que no acababa rompiendo dos mínimos, volvía a subir y con esta caída te remataba tres mínimos, 1, 2 y 3. Y cualquier rebote que había era para salir. Al final siempre acaba siendo muy claro con este tipo de análisis. Ahora mismo no lo encontramos ahí arriba y por eso estoy diciendo, solamente que rompa un mínimo puede ser una trampa. Es muy sencillo. Ahora, si te rompe uno, te rompe dos y te rompe el tercero, que estaría muy cerquita, te va a reír en el gap, ya no me lo tomaría con tanta calma. Y para Bitcoin, que has visto al principio del vídeo, teníamos esta última zona compradora. Señores, aunque me sepa mal, hemos mostrado una gran cantidad de gráficos que muestran cómo Bitcoin está en plena forma ahora mismo a nivel de métricas. Eso no quita de que hemos tenido un sell-off del top, hemos tenido una venta del techo. ¿Qué quiero decir con esto? Veníamos con este movimiento de acumulación por aquí, paramos el precio, empezamos a hacer máximos y mínimos cada vez más alcistas y rompemos hacia abajo. La zona de máximos habría sido la parte alta y habría roto y reingresado a toda la lateralización que tendríamos por aquí abajo. ¿Qué significa ahora mismo esto? Vamos a acercarnos a 4 horas para no verlo tan grande. Señores, donde se habría acumulado gran cantidad de dinero o donde estarían los compradores es en esta zona de aquí. Que lo que tenemos que ver es qué opinión tienen ellos del precio. A nivel de análisis técnico, para mí esto sería la última zona compradora. Quiere decir, si el precio no rebota entre los 90 y 88 mil dólares, le espera literalmente caída libre. Porque aquí, toda esta franja que estamos viendo, aquí no hay nada. Aquí no hay liquidez, aquí no hay movimiento, ahí no hay absolutamente nada. Con lo cual, si en algún momento se rompe, eso no actuaría como barrera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que anteriormente, cuando estábamos subiendo al principio, aquí, número uno, en todo este movimiento que estamos viendo por pantalla, sobre todo la primera parte, lo que estamos viendo son gran cantidad de compras. ¿Por qué? Porque acababan subiendo el precio sin esfuerzo. Acababan haciendo todo el rato máximos y mínimos cada vez más alcistas, indicándonos de que aquí hay compradores y no hay vendedores. Con lo cual, si en algún momento perdemos la zona en la que anteriormente han comprado, podríamos esperar un retroceso muy profundo. Pero como hemos hablado al principio del vídeo, señores, a mí el análisis técnico me parece hermoso y todo lo que vosotros queráis, pero me prefiero dejar guiar por las métricas. Cómo está el apalancamiento, cómo está el funding rate, cómo está el spot, todo eso que hemos estado viendo, que ahora mismo nos está marcando un sentimiento muy negativo y que sinceramente yo preferiría estar en este exacto momento más posicionado en largo que en corto. Obviamente, con las precauciones necesarias de que estamos en una zona y unas cotas extremadamente altas. Con todo esto, chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like, suscribiros, disfrutar de la Navidad. Como hemos comentado, lo vuelvo a comentar al final del vídeo para que se quede, salvo que ocurra algo en el mercado importante, salvo que tengamos un movimiento de un 2, 3, 4% o salga algo que requiera el interés, yo mañana y pasado no sacaré vídeo. Lo tendremos el próximo vídeo el día jueves 26 de diciembre, ya cuando acabe un poquito la festividad, para que lo tengamos en cuenta. Al ser mercado cerrado, posiblemente no tengamos mucho movimiento, pero si pasa algo no os preocupéis, que estaré por aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.